Hola a todos, en el video de hoy les voy a enseñar a cómo subir beats a YouTube, pero para tener más vistas. Todos sabemos que hay un montón de productores y un montón de beats y es muy difícil aparecer en los resultados. Pero tranquilos que yo hoy les tengo la solución para ese problema. Muy bien, ahora ya estamos adentro de YouTube y les voy a decir los pasos que tenemos que hacer. Lo primero y lo que más les conviene es descargar esta aplicación que se llama vidIQ y se escribe, miren, yo se las voy a escribir acá en el buscador para que sepan, se escribe así. La buscan, es una extensión de Google, la descargan, la instalan, es una boludez y ahí les va a ayudar a ver un montón de resultados y un montón de funciones para que sus resultados puedan aparecer justamente, sus videos. Entonces, una vez que tenemos descargado eso, si no, no lo descarguen, es simplemente una ayuda, se puede hacer sin descargarlo, así que no hay problema. Lo que vamos a hacer es justamente buscar algo que tenga que ver con nuestro beat, como si fuese un título. Entonces, vamos a poner palabras como veníamos haciendo antes, palabras descriptivas, en este caso Melodic, Spanish, Guitar. Esas son mis palabras descriptivas. Y después le agregamos el trap beat, que es el género, ¿no? Nosotros buscamos esto y acá en vidIQ nos va a ayudar y vamos a ver que acá a la derecha de la pantalla aparece un 63. Esto quiere decir, es el número como del ranking que hace esa búsqueda y que también nos posicionaríamos. ¿Qué quiere decir esto? Esto se combina de dos factores este número. Del volumen, que dice acá, que son 45. Esto es la cantidad de veces que se busca. ¿Qué tan buscado es este título que nosotros pusimos? Y la competencia es eso, es cuántos otros productores, cuántos otros videos hay que van a salir con ese título. Como ven acá, el volumen es bastante bueno, está a la mitad y la competencia es muy baja. Entonces ahí encontramos un muy buen resultado para nuestro beat. ¿Cómo llegar a este título? Ustedes pueden ir probando, van a ver que si yo pongo solo Melodic Trap Beat me va a aparecer un número mucho menor. ¿Por qué? No es tan menor, dice 61, es verdad. Pero les explico por qué. Porque el volumen también es altísimo, es mucho más alto que antes. Y la competencia también es mucho más alta que antes. Pero como es algo tan buscado, sigue habiendo un buen número. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer siempre? Tenemos que buscar resultados o títulos que sean buscados al menos medianamente como en este, pero que la competencia sea baja o muy baja para nosotros poder destacar y aparecer cuando lo busquemos. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es subir el beat. Así que vamos a ir al loguito de la cámara que aparece, mi webcam lo debe estar tapando, pero justo ahí atrás va a aparecer un loguito de una cámara. Lo tocan ahí, ponen subir video, imagino que igualmente todos saben cómo subir un video a YouTube, es bastante sencillo. Y arrastramos el archivo, el video de nuestro beat. Perfecto, lo dejamos un segundo que se cargue y ya vamos a empezar. Ok, ahora yo lo que voy a hacer es ir separando el video en distintas secciones, así cada uno puede ir a la que más le interesa, pero igualmente les recomiendo ir viendo todo porque voy a hablar muy bien en detalle de cada cosa y créanme que no tiene desperdicio. Así que empecemos. Vamos a empezar por el título. Muy bien, el título es justamente lo que hicimos antes, el título que estuvimos buscando justamente. Entonces, mi beat en mi caso se llama Dolor. ¿Qué tienen que incluir en su título? Obviamente el nombre del beat, lo que buscamos antes, que son esas palabras descriptivas. Y van a ver que el mío acá dice Instrumental Beat, en vez de decir solo beat como buscamos. Eso es porque en el título tenemos que agregar justamente la mayor cantidad de palabras claves que podamos. Mientras más pongamos, mejor, porque como no somos un canal de beats grandes, no tenemos muchos suscriptores, ni muchos likes, ni muchas views, cuando alguien busque algo, lo más probable es que no aparezcamos nosotros. Entonces necesitamos justamente esto, conseguir títulos que aunque sean más largos, tengan más palabras claves, para poder intentar aparecer. Van a ver que voy a decir mucho la palabra título, así que desde ya les pido disculpas, pero bueno. Entonces acá justamente empezamos a reemplazar. Vamos a poner Melodic, Spanish, Guitar, Trap, Instrumental Beat. Acá yo cambio y pongo Trap.
Type Beat 2021 by Chueco61. Perfecto. Esas palabras que están a lo último, como les dije, son palabras claves que puedo agregar. Ustedes agreguen las que ustedes quieran. Para mí las mejores son ese tipo de palabras. Pero prueben lo que más les convenga. Ahora vamos con una muy buena sección que es justamente la de la descripción. ¿Qué tiene que tener una buena descripción? Muy bien, tiene que tener otra vez el título para que vuelvan a aparecer esas palabras y YouTube justamente nos relacione con esos términos de búsqueda. Necesitamos también agregar emojis para que se vea más lindo. Necesitamos poner los datos técnicos del beat, que ahora los vamos a cambiar, como el BPM y la escala en la que está. Y después lo más importante es que pongamos el link de dónde se puede comprar ese beat y nuestros otros beats. Eso es lo más importante. A continuación agregamos llamados a la acción, como que se suscriban, que prendan las notificaciones, las ofertas que tenemos. Yo acá abajo tengo todas mis redes sociales. Y eso básicamente. En general la gente no va a llegar hasta ahí, pero para el que lo quiera ver está. Así que vamos a empezar a reemplazar. Acá copiamos y pegamos el título, muy sencillo. Acá en el tema de los emojis, yo siempre elijo 2 emojis que tengan que ver con el beat. Acá ya tenía el de la guitarra, que ya estaba puesto. Y acá tengo el de una mujer bailando. Y vamos a agregar ese. Listo. El BPM yo siempre lo tengo anotado. En mi caso es 97 y C mayor. Yo todo lo tengo en inglés, acuérdense. Así que ustedes pueden hacer lo mismo, pero lo hacen en español. Yo les voy a ir explicando todo lo que hago igualmente. Y esto es C mayor. Listo. Ahora, como les dije, tenemos todos los links que les comenté antes. Y abajo agregamos siempre 3 hashtags también. Vamos a agregar hashtags que tengan que ver justamente con nuestro beat. En mi caso, Spanish Guitar Beat. Fácil, Guitar Spanish Beat. Así jugamos con las palabras, las damos vuelta. Y en el último vamos a poner Melodic Guitar Beat. Muy sencillo. Ahora vamos a tener que elegir la miniatura. Como ven, todavía no se me cargaron a mí, pero les va a aparecer una de las imágenes que aparece en el video. Como mi video casi todo el tiempo es igual, lo más probable es que ya me salga acá la miniatura y la pueda elegir directamente. Si no, pongo subir miniatura y cargo la imagen de mi miniatura. Es muy sencillo también. Listas de reproducción ahora. Ok, las listas de reproducción son muy importantes. ¿Por qué? Imagínense que nosotros creamos una lista de rap beats con todos beats nuestros. Y esa lista se hace un poco famosa. Empieza a tener 1000, 2000, 3000, 4000 reproducciones. Imagínense 4000 personas entrando a una lista buscando justamente lo que ustedes están ofreciendo y que todos los beats que escuchen sean los suyos, uno tras otro, así todos beats de ustedes. Es como una mina de oro, así que no perdemos nada con hacerlo. 10 minutitos que te lleva a hacer todas las listas y después cada vez que subís un video simplemente lo agregas acá. En mi caso lo voy a agregar a Smooth Hip Hop Beats, Sad Trap Beats y ya no hay ningún otro al que lo quiera agregar. Listo, muy fácil. Acá obviamente en público, no es contenido creado para niños. Y acá vamos a la sección de etiquetas. Muy bien, esta es mi sección favorita porque acá es como yo le digo que podemos empezar a hacer la magia. Como antes les comentaba, va a ser muy difícil que aparezcamos cuando alguien busque algo porque nosotros no somos conocidos, no tenemos números, no tenemos nada. Podemos tener beats muy buenos, pero no somos nada para YouTube. Así que justamente acá tenemos que jugar con todas las palabras que tenemos, con el título que buscamos antes y así lograr aparecer. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuevamente nuestro título, pero como el que buscamos antes, ¿no? Melodic Spanish Guitar Trap Instrumental Beat. Perfecto. Les voy a explicar una cosa. Cerca de donde está mi mouse, ahí van a ver que hay un número sobre 50, siendo 50 obviamente el máximo. Este número es la calidad de las etiquetas y del CEO que estamos poniendo. Perdón, dije CEO o SEO, no sé por qué dije CEO. Estoy re loco. Hoy me levanté re loco. ¿Por qué, Mateo? Porque sí. Pero justamente nos dice qué tan bueno
es el SEO del video que estamos haciendo. Y eso es gracias a las etiquetas. Siguientes etiquetas que vamos a hacer siempre van a ser jugando con el título, ¿no? Porque eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Descubrimos un buen título que puede funcionar y tenemos que apuntar a ese. Ese va a ser nuestro objetivo. Vamos a poner lo mismo, pero ahora voy a escribir una sola vez beat y una sola vez instrumental. Ahora lo voy a escribir, voy a hacer un corte para que no sea muy tedioso y nos vemos en un segundito. Bueno, ahora ya agregué justamente esos dos otros tags, esas otras dos etiquetas que son justamente las mismas de antes, pero ahora solo dicen instrumental y la otra solo dice beat. Las siguientes etiquetas vamos a hacer lo mismo, vamos a jugar con las palabras, vamos a agarrar algunas, vamos a sacar otras, vamos a cambiar el orden, todo eso hasta completar los 500 caracteres que podemos hacer. Una vez que tenemos eso, ya vamos a pasar al siguiente paso. Ahora yo voy a completar todo afuera de cámara y nos vemos en un segundo para mostrarles todos los tags que puse y así ustedes pueden pausar el video tranquilos y ver lo que hice. Bueno, acá ya terminamos de completar todas las etiquetas, ahora se las voy a explicar un poquito, pero como les dije, ustedes pueden ir pausando para ver cada una. Bueno, acá seguimos jugando con el título, le sacamos algunas palabras, le agregamos otras, pero pocas agregamos, Y después mayormente cambiamos el orden de las palabras. Venga acá, alguna vez empezamos con melodic, alguna vez empezamos con Spanish, alguna vez con instrumental y así vamos cambiando. Y lo más distinto es que abajo de todos los últimos tags son mi nombre pero con un espacio en el medio por si alguien lo escribe así, Product Chueco 61 también para aparecer así, I am Chueco 61 que es el canal de tutoriales que están viendo ustedes justamente, y al final le agregué la palabra trap. Es verdad que yo les dije que no agreguen ese tipo de palabras, pero me quedaban solo 4 letras y no podía agregar nada más, así que la agrego. Total, no pierdo nada, es mejor quedarse con totalmente el espacio lleno que sin, ¿no? Así que sonó muy feo eso, muy raro, así que no lo voy a volver a repetir. Y después, bueno, acá van a ver que vidIQ, que es la extensión que les dije que deberían descargarse antes, les va a ofrecer y les va a recomendar algunos tags. Van a poner acá para refrescarlos como quieran. Yo nunca los uso, si quieren usarlos, úsenlo, está todo bien. Idioma del video no tiene, ubicación y fecha de la grabación. La fecha le vamos a agregar 1 de noviembre. Mientras más datos completen, mejor. Y yo la ubicación no la pongo igual porque es internacional, como yo. Así que nada, licencia nada, categoría obviamente música, es un beat. Y esto todo lo dejamos así. Ahora seguimos. Quiero que miren antes cómo el score que teníamos se aumentó a 44.3 de 50. Ese es un muy buen número y van a ver que incluso cuando empecemos a aparecer los resultados va a mejorar mucho más. Ahora, agregar una pantalla final. Sí, yo siempre agrego la misma en todos los videos, que es mi perfil y el último video. Guardamos, agregamos una tarjeta. Lo que yo hago siempre en el primer minuto, agrego un video de un beat que sea parecido. En este caso vamos a agregar este que se llama Far Away, que también es de una guitarra y está muy lindo. Seguimos. Siguiente, esto es lo que hizo YouTube hace poco, que te escanea si estás infringiendo algún derecho de autor o lo que sea. Está todo bien obviamente. Y acá ya lo subimos, lo dejamos en público. Yo ahora voy a publicar el beat y vamos a ver cuál es el siguiente paso, que es lo último ya. Cerramos, obviamente lo acabamos de subir, no va a tener ninguna visita, no esperen. ¿Qué hacemos? Ahora vamos a agregar un comentario, venga acá está toda nuestra descripción, perfecto. Yo en mi último beat copio y pego porque siempre pongo el mismo comentario. Y acá copiamos y pegamos. El BPM dijimos que estaba en 97. ¿Qué tiene que tener este comentario? Los datos más importantes de la descripción justamente, pero los ponemos en los comentarios por si alguien no ve la descripción. El BPM, la escala, que en mi caso es C mayor, que es la misma, perfecto. Y acá como ven el emoji diciendo dónde pueden comprar ese beat y la promoción que tengo para que la gente justamente se motive con eso, ¿no? Listo, lo likeamos, nos likeamos esto mismo, fijamos el comentario. Y ahora lo próximo que vamos a hacer es, yo voy a pausar, voy a esperar unos minutos para que caigan algunas visitas y les voy a mostrar cómo ya empezamos a aparecer
en los tags, en los resultados. Bueno, acá ya estamos 2 minutos después, casi no pasó tiempo. Por ahora solo tenemos 4 visitas, 3 likes, o sea, todavía la gente no llegó, pero ya empezamos a ver cómo rankeamos. ¿Se acuerdan ese número que estaba en 44 creo que era o algo así? Miren ahora, 94.3. Está muy bien ahora, está casi al 100, está excelente. Van a ver que acá en el costado podemos ver justamente los tags y van a ver que todos tienen un número al lado. Eso es en qué posición apareceríamos generalmente si alguien busca eso. Van a ver que muchos estamos primeros en la mayoría, en otros estamos terceros, segundos y en otros estamos un poco más lejos. Y eso que por ahora piensen que solo tenemos 4 visitas. Imagínense cuando empieza a llegar la gente un poco, aunque sean sus amigos, los que sean. Y imagínense cómo va a aumentar eso. Casi todos, les puedo asegurar que casi todos esos tags van a estar en primeros, como en mi situación y como seguro les va a pasar a ustedes con este video. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido bastante. La verdad que yo estuve muchísimos meses, años para poder aprender cómo subir correctamente un beat, pero ya lo puedo hacer y trae ventas, les puedo decir. No piensen que por tener 100, 200, 300 visitas no van a vender, porque eso es una mentira. Van a vender y muy bien. No hay necesidad de tener miles de visitas, 1 millón de visitas. Si las podemos tener, mucho mejor. Aprovechemos. Con 200, 300 ya se pueden conseguir ventas también, incluso con 100 o menos. Así que no se desanimen, esto es un camino largo, no es tan fácil, no es de la noche a la mañana, van a ser muchos videos que van a tener que subir, pero ahora saben cómo hacerlo bien. Cualquier consulta, cualquier pregunta me la dejan en los comentarios, si quieren que profundice más en algún tema, me lo dicen. Si tienen ideas para otro video, me lo dicen, o preguntas de otro tipo, también me las pueden hacer. Y nada, yo soy Chueco61 y les dejo todos mis links abajo, suscríbanse y bueno, nos vemos en la próxima.